Continuamos abordando uno de los titulares que les planteamos al principio. Entre hoy y mañana se presentará el documento final del programa de coalición que funcionará como una base programática por donde va la línea del nuevo gobierno. El viernes de la semana pasada se presentó el borrador de este acuerdo de la coalición de los partidos de la oposición y en ese borrador había 13 puntos que abordan diversas temáticas como por ejemplo la seguridad, la educación, la protección social, la agenda de derechos y el trabajo. Estos puntos fueron motivo de crítica por algunos dirigentes del Frente Amplio. Por ejemplo, Mario Vergara, que en una serie de videos publicados en Twitter aseguró que las leyó y le costó mucho encontrar propuestas concretas. Es todo un viru, señaló. Uno de los puntos que levantó mayor polémica fue el que se refiere a la educación. En este punto se propone, entre otras cosas, fortalecer el Ministerio de Educación y Cultura y los centros educativos, la expansión de la experiencia de los liceos militares, especialmente en el interior del país, y que los representantes docentes se mantengan en el CODICEN con voz, pero sin voto. Desde la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, aseguraron al informativo Doble Clic de Radio del Sol que si se aplican medidas educativas de la oposición, evidentemente va a haber un conflicto y señalaron que se trata de un documento bastante escueto y que marca líneas muy generales. Pero, ¿qué pensarán de esta propuesta desde EDUI 21, este movimiento ciudadano que da ideas para la educación? Vamos a hablar con el vocero, uno de los voceros de este movimiento, Renato Perti, que está con Daro en este momento. Buenas tardes, Vale, buenas tardes, chiquilinas. Exactamente como ustedes decían, Meni y Renato, porque ya estamos con él acá, Renato Perti. Además es director ejecutivo de EDU 21, pero también sos director de las escuelas de posgrado de acá. La Universidad Católica del Uruguay. Sí, ambas cosas. Siempre trabajando en los temas educativos. Rodeado de educación estás. Bueno, la educación es el tema país, ¿no? Por donde tú lo veas, es el tema que EDU 21 ha querido instalar. La educación es principal política social, económica, comunitaria, cultural. Por donde tú lo veas, los países que más progresan en el mundo ponen la educación como prioridad. Y eso es lo que ha tratado EDU 21 de advocar durante este tiempo, ¿no? Las chicas recién estaban repasando, ¿no?, estos puntos, Sí. que tienen que ver también los que tienen que ver con educación. Quiero saber primero que nada para salir, Sí. cómo lo recibe EDU 21, qué lectura hacen ustedes de estos puntos. Nosotros, como en otros casos de muchas lecturas también, hacemos una lectura positiva. Una lectura positiva porque entendemos que está planteado un tema que EDU 21 viene diciendo desde hace 3 años de su constitución, que es transformar la educación. Esto no es un tema solamente de ajustar una parte de la educación, ajustar un nivel, sino transformar la educación. Entonces, el primer mensaje de que este documento que conocemos hoy en sus primeros trazados habla de transformar, para nosotros es un buen punto de arranque. El segundo elemento es que la transformación que está planteada ahí, si bien es escueta, si es más bien un enunciado de principios, de política, hay algunos elementos que son importantes para nosotros. Hay cambios en los contenidos, que EDU 21 ha planteado, en el para qué y qué educar y aprender, y también hay cambios en el gobierno de la educación, en la estructura educativa. Para nosotros los cambios fundamentales que plantea el documento, que son los más receptivos a la propuesta de EDU 21, son el que tiene que ver con una educación de 13 a 18 años, ¿se acuerdan? Claro, sí, es un punto que hablamos, me acuerdo hace un par de meses cuando... Es el punto neurálgico. El ADN de la transformación que plantea EDU 21 es la educación de 3 a 18 años por competencia, es decir, por respuesta a problemas y desafíos que implican una educación básica y una educación media superior. Me da la sensación de que como que se levantó el guante también en ese sentido. Yo creo que Porque es muy parecida a la propuesta de EDU 21 o a la repetición de... En realidad nosotros no tuvimos nada que ver con la redacción de ese documento, cabe hacer la aclaración a la teleaudiencia, pero creo que sí, se refleja claramente lo que EDU 21 ha venido, y ustedes han sido fundamentales, no nos cansamos de decirlo, en poner esta idea de una educación progresiva, unitaria, de 13 a 18 años. Otro de los puntos que se plantea es fortalecer la gestión de los centros educativos, darles mayor responsabilidad, autonomía, cuestión que EDU 21 también plantea. También se plantea la idea de apoyar a los sectores más vulnerables a través de un shock de inversión o digamos de nueva infraestructura educativa, cuestión que EDU 21 también plantea. También se dice, lo que discutíamos un ratito atrás, el tema del estatuto docente, aun cuando no se traen detalles sobre cómo hacer el estatuto docente, se dice... Claro, se dice reforma. Se reforma. Para nosotros la reforma del estatuto docente está justamente asociada a esta nueva educación de 13 a 18 años. Docente y no docente. Nosotros no docentes, EDU 21 no habla de no. Pero en esta propuesta sí también está planteado. Puesto, está planteado. Digo porque es un detalle no menor, porque involucra... Involucra también todo el funcionamiento de no solamente los centros educativos, sino la estructura de la ANEP en su conjunto. ¿Qué piensan ustedes de eso, de la injerencia en lo no docente? Nosotros pensamos que es un tema que quizás
necesariamente la reforma del estatuto docente lleva a repensar todo lo que es el funcionamiento no docente. Pero para nosotros la prioridad primero es darle al docente mayor estabilidad en el centro, mayor permanencia, mayor capacidad de protagonismo, y eso creo que tiene que ser la prioridad. El otro punto que está contemplado es el cambio de gobierno de la educación, cuestión que Edu 21 ha venido planteando. No está planteado de la manera que lo plantea Edu 21, porque Edu 21 planteaba la idea de tener un Consejo de Educación Básica y un Consejo de Educación Media Superior que sustituía a los consejos actuales. Pero Acá la idea es la unipersonalidad, de alguna manera. pero hay dos cosas, hay 3 o 4 puntos que toman de Edu 21. Uno es darle mayor protagonismo político al Ministerio de Educación, tema central, liderazgo político. Segundo, al codicen mayor ejecutividad de la política, porque lo que plantea para nosotros es una muy buena propuesta, es que los directores de primaria, secundaria y UTU incorporen al codicen, con lo cual el codicen ya es una unidad de ejecución, de planificación de la política, cuestión que hoy, como tú sabes, está muy disperso. Por un lado está secundaria, por un lado está UTU, por otro lado. Bueno, eso lo plantean. Lo que sí tenemos ahí un matiz, que es importante marcarlo, que para nosotros la representación docente en el codicen no solo debe tener voz, sino también voto. Eso es un elemento que Edu 21 ha planteado siempre, y ahí hay un matiz que nosotros entendemos que quizás pueda ser revisado, no lo sabemos, pero para nosotros que se mantenga la representación docente en el codicen es un dato positivo, destacable. Para nosotros también habrá que mantenerlo con el voz. ¿Cuál puede ser la intención de que ese brazo tenga voz pero no tenga voto? Bueno, tiene que ver con que puede tener que ver con el hecho de quienes son los responsables de la ejecución de la política son los representantes de la ciudadanía, que están legitimados por el Parlamento. Esto es, como tú sabes, son los directores del codicen los que el Poder Ejecutivo realiza la iniciativa y es el Parlamento que define. Yo creo que es una discusión saludable de la política educativa. Estoy poniéndote a defender una propuesta que además no es la que... Yo digo que desde ese lado. De otro lado decimos que para nosotros, para Edu 21, los docentes son los principales tomadores de decisiones educativas. Son los que están ahí adentro además todo el día. Los que están ahí todo el día, y creemos que tengan voz es importante. Creo que voto podría discutirse, pero de todas maneras lo importante es que se mantiene la representación en el codicen. Perdóname, estoy viendo una silla acá, vení, sentate acá porque para estar... No, chiquilinas, y además estamos en una facultad, vamos a sentarnos un poco, está lleno de diarios también, nos da como que estamos... El otro punto que nos parece... A ver, nosotros partimos de que tenemos una lectura positiva en Edu 21 de la propuesta, creemos que va en la línea de las principales transformaciones que Edu 21 plantea. Nos quedan alguna interrogante respecto a un tema que nos parece importante, que tendría que... Si no sé si el documento, por lo menos en lo posterior al documento, se explicitara. Eso quería, ¿qué falta? ¿Qué falta? Falta un tema que es quizás, bueno, dar una señal clara de que todo este esfuerzo que se está planteando, de una educación de 13 a 18 años, de un nuevo gobierno en la educación, de un nuevo estatuto docente, de mayor protagonismo del centro, de un shock de inversión para los sectores más carenciados, implica un aumento de la dotación de recursos, un compromiso por lo menos. Es decir, que se explicitara un compromiso de que la inversión educativa va a estar alineada en esta nueva política de transformación que se plantea. Yo creo que ahí podría ser interesante dar una señal en ese sentido, que daría justamente a la propuesta mayor contundencia en cuanto que va a estar sustentada en un direccionamiento de la inversión hacia la educación. Yo creo que, sin entrar en un guarismo en particular que puede ser complicado en función de los problemas de déficit fiscal que tiene el país, de la necesidad de reformar otras áreas como la seguridad social, etcétera, pero sí por lo menos que el acuerdo explicitara el compromiso del gobierno o de la coalición en cuanto a dar una mayor dotación de recursos a la educación. Yo te quería tocar ese tema pensando en que cuando estábamos afuera decíamos, bueno, también ver qué falta, y uno de los reclamos, no solamente, me imagino, de Edu 21, sino también de FENAPES, por ejemplo, es no se habla de la asignación de recursos en todo el documento. Claro, yo creo que ese es un tema, bueno, lo estamos planteando como un tema a encarar. Lo que sí habla el documento, que para nosotros es muy importante, habla de transformar la educación. Porque para transformar necesitas reasignar recursos. Necesitas ideas. Claro, bueno, también, capaz que con el mismo recurso. Vos podés, si vos no tenés claridad en el para qué y qué... Puedes tener un montón de recursos que no pasa nada. Pasado los últimos años, más recursos con resultados que desencantan. Y los resultados desencantan porque no tenés estrategia educativa. Entonces yo me parece que es tan bueno que el documento hable de transformación de la educación. Lo que sí nos parece importante como mensaje es decir, bueno,
este impulso a la educación, esta idea de renovar la educación, de transformarla en el aspecto de gestión, en el para qué y qué, en el rol docente. Otro tema que habla el documento es muy importante, un sistema de formación docente. Claro. Un sistema de formación docente que no tiene, un sistema que permita al Uruguay formar docentes de excelencia utilizando los recursos públicos y privados. Otro tema que habla el documento que nos parece importante, lo hablamos contigo, que es el INET, el fortalecimiento del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es fundamental para darle transparencia al sistema. Bueno, todo eso va a requerir, seguramente, una inyección de recursos. Y eso me parece que, si bien no entra en un guarismo en particular, que esté explicitado ese compromiso. Quiero preguntarte algo sobre el INED ahora, porque la semana pasada nos enteramos de una marcha atrás, una renuncia y una no renuncia de alguien encargado de la elección, de alguna manera también, del INED. Pero está Sofi Rodríguez del otro lado, si querés ponerte el auricular, que quiere hacerte alguna pregunta. Sofi, te escucha fuerte y claro, Renato. Hola, Sofi. Muchas gracias, Daro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Operti. Yo le quería consultar porque veo que ha visto muy atentamente este documento y cada una de las cosas que se plantean. Y hay una frase que dice la expansión de la experiencia de los liceos militares, especialmente en el interior del país. Y esto puede ser leído de varias maneras y quizás usted nos puede dar una reflexión al respecto a ver qué entiende por esto, porque puede ser o un modelo de gestión o que haya más liceos militares. Hay una sutileza ahí que creo que es importante saberla. Bueno, yo creo que Sofía, es una buena pregunta. Me quedaba en el tintero hablar de ese tema. Yo lo veo desde el punto de vista de que los liceos militares o los liceos militar son una herramienta. Yo creo que lo que no puede hacer es ni santificarla ni demonizarla. Es una herramienta que ha probado tener cierta captación, cierta capacidad de captar y responder a las necesidades de sectores más vulnerables. Nosotros lo pensamos como una herramienta como otras, como puede haber liceos con otras orientaciones. Lo que no creemos que sea bueno es transformar el liceo militar en una cuestión separada, estigmatizada, positiva o negativamente. Yo creo que hay que, como tú decías, Sofía, hay que verlo como una herramienta de gestión que está acompañada de otras herramientas de gestión, porque al igual que podemos hablar de liceos militares, yo creo que hay que hablar también de expandir las escuelas rurales con séptimo, octavo y noveno, de trabajar escuelas técnicas y liceos en redes, escuelas de tiempo completo. Yo lo pienso básicamente como una herramienta más de gestión en la búsqueda de respuestas a las necesidades de los sectores más vulnerables. A sabiendas que el Uruguay, y eso lo dice el documento, no solo el documento, lo dicen los documentos del INET, lo dicen los documentos también de otros partidos, el Frente Amplio también lo dice, de que el problema del Uruguay está en la iniquidad y calidad de los aprendizajes. Bueno, buscar respuestas y estrategias que respondan a las necesidades de esas poblaciones es un dato importante. Yo lo que no haría sería hablar de una estrategia, hablaría de herramientas que permiten llegar de mejor manera a las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Con las necesidades de cada uno. Las necesidades, ni tampoco transformar en una discusión militar sí militar, no. Me parece que eso es volver a un esquema reduccionista que no es lo que está planteado acá. Me parece que hay que verlo en algo que en el mundo pasa en educación, que es que frente a una creciente diversidad de los alumnos y a una creciente heterogeneidad de los alumnos, hay que tener diversidad de estrategias. Y yo lo inscribo en esa línea. Quiero aprovechar para preguntarte, porque algunos de los que no lo vieron tan bien o no tienen una respuesta tan positiva a estos puntos, es FENAPES, ¿no? Sí. Que también, hoy temprano creo en Doble Clic y en algún otro programa más, planteó escenarios bastante complicados si estos puntos y si en un eventual gobierno. Yo creo que cuando estamos hablando de un tema tan delicado, tan complejo y tan hacia el bienestar de la sociedad uruguaya, hay que evitar los tremendismos de unos y de otros. Acá hay que discutir, hay que acordar. Esta no es una discusión partidaria, como hicimos en EDU 21, acá hay que involucrar a diversidad de actores políticos, institucionales, sociales, productivos. Lo que no hay que plantearse es el mundo en términos de dicotomías o disyuntivas. Acá el país tiene un tema central, que es el tema de darle una sociedad de oportunidades a las generaciones que vienen. Tenemos un problema que cualquier sociedad que lo tenga, lo tiene que enfrentar decididamente. Cuando tú tenés que poco más de un 40% de los alumnos que egresan de la educación media y que ese valor es aún más bajo, el 10% que egresan de la educación media de los sectores más vulnerables, está siendo un problema. Yo creo que me parece que FENAPES, al igual que otros, yo creo que ahí hay distinciones, porque a veces las respuestas que se dan en secundaria o que da FENAPES no son las mismas que da la Federación de Magisterio, que a veces son mucho más componedoras e inclusivas. Me da la impresión que en esto hay que ver el tema no en malos y buenos, sino en la búsqueda de un acuerdo educativo que ojalá, porque EDU 21
no se casa con ningún acuerdo educativo en particular. Ojalá que este acuerdo, como otros que pueda el Frente Amplio promover, sean la bisagra de un acuerdo interpartidario, porque Edu 21 decimos, sí, nos parece que este acuerdo va en el camino de lo que Edu 21 viene planteando. Sí, lo decimos y lo decimos claramente. Pero también decimos que nuestro objetivo no es que sea un acuerdo solamente de algunos partidos, que el acuerdo sea de todo el sistema de partidos políticos. Y si estas ideas que están acá, y igual que otras que no están acá, como hemos hablado ahora, puedan ser la base de un acuerdo, bueno, Edu 21 está dispuesto a partir de diciembre de apoyar al sistema de partidos políticos en darle a eso realidad. Yo le iba a decir, porque hasta finales de noviembre eso no va a pasar, seguramente. Porque sí hay cosas que están pasando interesantes, mirá. Nosotros llamamos a la gente, convocamos a la gente para que se expresara por un acuerdo educativo, por vía de una plataforma Change.org, lo pueden hacer hoy, entran a enumerar el acuerdo educativo Edu 21. ¿Sabes cuánta gente hemos convocado por esa línea? 25.000 personas. 25.000 uruguayos y uruguayas, de las cuales la mayoría son docentes, han suscrito la idea de un acuerdo de transformación de toda la educación, pero de todo el sistema de partidos políticos. Son cuestiones que hay que tener en la agenda, ¿no? Ponete el auricular, Sí, que dale. mira cómo les voy a decir, porque estamos en una universidad, Tanco y Da Silva tienen preguntas. Operti, Hola, ¿qué tal? hola, ¿cómo estás? Un gustazo. Claro, está bien. Yo en realidad, mi consulta va por esto. Hay un tema ahí con la gobernanza, ¿no? Con si tiene que haber un cambio profundo en Correcto. la educación, hay un tema con la gobernanza y no hay como un acuerdo entre el Partido Colorado y el Partido Nacional de cómo hacerlo, ¿no? Y esta cuestión de sacarle el voto a los docentes en la ANEP, más que, hay esa cuestión de definir si se cambia o no la forma en la que se rige la educación. ¿No puede generar un problema a la hora de hacer estos cambios? Siempre se dice que el plan Ceibal funcionó porque los docentes no tuvieron qué decir sobre ese tema, ¿no? Los hicieron como de costado, los pasan por el costado de alguna manera. Bueno, es una muy buena pregunta. Si me permitís, tres reflexiones. Primero, que efectivamente el acuerdo que está planteado implica un cambio de gobierno positivo, porque hace que las direcciones de los consejos de primaria, secundaria y adultos se incorporen al CODICEN, cuestión que Edu 21 ha planteado fortalecer la ejecutividad. Nos parece que esa distinción entre el vos y el voto es un tema sobre el cual nosotros entendemos que la voluntad de que participen los docentes está explícita, está dicha en el acuerdo. Me parece que darles también la posibilidad de que puedan votar, creo que tiene que ver también con el reconocimiento de ellos como sujetos y actores clave del proceso educativo. Y que además, la educación en Uruguay no ha cambiado o no se ha transformado de la manera en que todos nosotros pensamos, no por la traba de los representantes docentes en el CODICEN. A la prueba está que uno de los representantes docentes en el CODICEN fue Robert Silva, que fue uno de los que planteó varios de los cambios que están hoy con marco curricular. La debilidad de la gobernanza de la educación no está en la representación docente. La debilidad de la gobernanza de la educación está en la debilidad del CODICEN como organismo ejecutor y el fraccionamiento de la política en CODICEN, secundaria y UTU. Eso es el punto. Ahora, respecto, sí, los docentes son los protagonistas. Yo te diría que el Plan Ceibal, cuál es una herramienta formidable, del cual nosotros en Edu 21 pensamos que hay que potenciar. El acuerdo habla de relación entre educación y tecnología, no menciona directamente el Plan Ceibal, pero da a entender como que está dentro de la vinculación educación-tecnología. Involucró a los docentes. Quizás no todos de la misma manera, pero el involucramiento que el Plan Ceibal logró en docente de primaria es importante. Es menor, mucho menor en secundaria, es cierto, pero esos procesos no son lineales, son procesos donde uno tiene que ir convenciendo. Lo que le falta al Plan Ceibal, y eso es lo que plantea Edu 21 para el futuro, es hacerlo mucho más inserto en el sistema, que esté trabajando con el Ministerio de Educación, que esté trabajando con la ANEP, pero en una relación mucho más fluida. Me consta que del Plan Ceibal y de sus equipos ha existido siempre esa voluntad. Nos hemos encontrado, se han encontrado ellos con una dificultad que todos tenemos en el Estado uruguayo, que es el Estado uruguayo funciona en silos, funciona en partes fraccionadas, y eso dificulta. Por eso decimos que repensar la educación y repensar la transformación de la educación que plantea el documento de la coalición implica también, y eso quizás ustedes tendrán que traerlo en la agenda, repensar las políticas sociales. Porque también el esquema de organización de las políticas sociales en Uruguay no ayuda a que la educación pueda cumplir ese rol articulador en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo productivo, en lo comunitario, ¿no?
Y pensándolo como herramienta también es modificar. Ponete porque si está Tanco y está Rodríguez, está así. Ah, bueno. Hola, ¿qué Sí, tal? hola, ¿qué tal? Quería que Hola. sí, buenas ¿Qué tardes, tal? Un gusto. Adriana, un placer. Que me aclarases un poquito, Buenas tardes, un placer. ¿en qué puntos podría tener mayor autonomía en los centros educativos o mayor injerencia, digamos, para resolver temas por sí mismos? Gracias, Adriana, una excelente pregunta. Nosotros, el acuerdo habla fundamentalmente de mayor protagonismo como en los aprendizajes, o sea, que tuviera mayor liderazgo. Es decir, yo creo que hay un punto ahí del acuerdo que es interesante, que plantea Edu 21, que es fortalecer a los directores de centros educativos en su liderazgo, en la capacidad de liderar. ¿Qué significaría concretamente eso? Bueno, es progresivo. El Uruguay no está acostumbrado a que a los directores de los centros educativos lideren los procesos educativos. Entonces no lo puedes hacer un día para otro. Entonces nosotros pensamos que tiene que haber una progresividad. Primero tiene que ver con tomar mayor capacidad de decisión en los contenidos educativos, que pueda el centro educativo tener capacidad de plantear contenidos educativos, nuevas metodologías de enseñanza. Desde los contenidos también. De los contenidos, por supuesto, desde un currículo mucho más flexible que le permita al centro tomar decisiones, porque eso lo planteamos tanto en los contenidos educativos como en las pedagogías, como las herramientas para responder a las necesidades de los alumnos. También en cuanto a fortalecer las comunidades de aprendizaje. Los centros educativos tienen que trabajar en equipos, todo lo que es trabajo en equipo, trabajo fuera del aula, todo eso, y progresivamente tener mayor protagonismo, y eso es una decisión más de mediano plazo, en la decisión de los recursos humanos. Como Edu 21 ven mejor que los contenidos estén, que se puedan tomar decisiones sobre los contenidos dentro de cada institución, o que es bueno tener un panorama general y que después se modifique. Buena pregunta. Edu 21 plantea dos cosas. Un marco general curricular, que es lo que está planteado acá de 3 y 8 años, que define el para qué y qué de la educación. Y después el traje o vestido a medida que realiza cada centro en aterrizar ese marco curricular concretamente en la comunidad de referencia. Eso es un punto. Y el otro punto que tú planteas es la diversidad. Si cada vez más sabemos por la neurociencia, por la psicología cognitiva, por muchas cosas, que los alumnos son cada uno especial, que cada alumno es un ser único, hay que buscar diversidad de respuestas educativas para esa singularidad de cada alumno. Y por tanto, cuanta más diversidad haya, cuanta más diversidad de enfoques educativos, encares, propuestas haya, públicas, privadas, gestionadas por docentes, es mejor. Por tanto, diversidad de propuestas y mayor protagonismo al centro en aterrizar los contenidos, como tú decías, pero sí tiene que haber un marco curricular general garante que lo que tú aprendes en determinado centro sea de igual significancia y relevancia al que enseña, al que aprende otro alumno en otro centro educativo. Sí, Estado garante es Estado que garantiza igualdad de oportunidades de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias a ustedes por seguir agendando el tema de educación. Por favor, vamos arriba. Chiquilinas, nos vemos en un rato. Vení rapidito porque nos estamos yendo. ¿No te quiero hacer parar? Está complicado, no lo quiero parar. Por favor, no retirar los diarios. No se roben los diarios, chiquilines. Se lo pido por Dios. Se lo ponen acá para que no se lo roben vos. Nos vemos en un rato, chiquilinas, si les parece. Chao. Nos vemos, chau, chau. Nos vemos, Daro. Bueno, muy Gracias. bien, Muy clarísimo. Totalmente. Igual hay un desfasaje ahí que queda claro que el tema del voz y la voz y el voto de los docentes es un tema para el Partido Colorado. Sí. Yo no sé si van a firmar eso así. Sí, no, y en realidad en el documento lo dice, es un proyecto borrador y por supuesto que una vez que creo que se presente ante todos, que ya lo están haciendo, ahí va a empezar el tire afloja y la negociación en serio. A mí lo que me deja muy, o por lo menos no sé, fue lo que me transmitió, digamos, desde Operti, desde EDUI 21. Gracias. Es como una visión bastante de tender puentes, ¿no? Bastante contenedora de contemplar a todo y que esto es un proyecto país. Me parece que eso es lo más importante. Claro, claro. rescatar de todo Y esto. la gran duda es siempre, ¿no? Si a nivel presupuestal, con una propuesta tan grande, tan extensa y que también tiende a ayudar a sectores vulnerables y bueno, con diferentes programas y proyectos, si definitivamente se va a poder Claro. lograr, ¿no? Porque Hay todo eso Sí. es viable en la medida en que... Claro, pero hay una contradicción además, Sí. porque hablan de achicar el Estado y al mismo tiempo de crear más centros educativos y dicen que se soluciona redistribuyendo, no sé, y hay el una tiempo completo. hay una y, contradicción claro, y eso entre es más sueldo, es más tiempo. es más gente y es más gente que hay que capacitar también y que tampoco sí, no sé sí. si hay tampoco disponible, o sea, Sí. hay como una mezcla ahí de situaciones que es medio complicada. Y en realidad siempre está el tema, ¿no? De que los cambios para la educación son muy difíciles
Justamente por esta Encima, cuestión de cómo es institucionalmente, ¿no? Y jerárquicamente. Entonces, yo no sé cuánto de todas estas intenciones también se pueden llevar a cabo con cómo es en este momento la gobernanza. Que no digo, obviamente, que haya de sacar a los docentes. Lo que le estaba preguntando era por ese punto, porque es un punto en el que no está de acuerdo la oposición. Claro, pero lo que él deja claro es que si no hay voluntad política de todos los sectores, de la oposición y de quien esté en el gobierno, y creo que un poco lo que él decía era un llamado a eso. Bueno, dejemos un poco las banderas políticas y realmente tomemos cartas en el asunto. Claro, o por lo menos para todos, claro. Claro, eso fue un poco lo que me Sí. dejó, ¿no? Sí, pero igual, Ede, con esto vienen hace años y tampoco... Bueno, no, está medio Pero capaz difícil que de es reformar la el educación. momento de ponerle el cascabel al gato, mira. Ojalá. Ojalá. De repente el Parlamento todo dividido ayuda Ayuda a esto. eso. Andás a ver, ¿no? Claro. Multicolor. Ahí está. ¿Verdad?